Saludos querida familia de luz, te pido que te suscribas aquí en el canal, actives la campanita y dejes tu like. Gratitud, soy el Arcángel Miguel. Detente un momento y escucha lo que voy a decirte. Si naciste entre 1955 y 1965, este mensaje va dirigido, precisamente, a ti. Tu alma ha sido llamada a escuchar estas palabras hoy, en este momento sagrado de cambios planetarios. Lo que te ha sucedido a lo largo de toda tu vida, lo que has sentido pero no has podido explicar, por fin tendrá un nombre y un sentido. No es casualidad que hayas venido a este planeta, precisamente, en esos años. Eres parte de un plan cósmico del que la mayoría de la gente ni siquiera sospecha. Recuerda tu infancia. Siempre te has sentido un poco diferente a los demás niños. Mirabas las estrellas y sentías una extraña nostalgia por un hogar que se encontraba muy, muy lejos. Tenías sueños sobre otros mundos, sobre lugares llenos de luz y amor, donde todo era diferente. A menudo te despertabas en mitad de la noche con la sensación de que alguien invisible estaba a tu lado, observándote, protegiéndote. Tus padres no te entendían. Los profesores os consideraban raros y vuestros compañeros, a menudo, os rechazaban. Buscabais respuestas a preguntas que nadie a vuestro alrededor se planteaba siquiera. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué he venido? ¿Qué le pasa a este mundo? Y cuanto más crecíais, más se afianzaba ese conocimiento interior de que habíais venido para algo especial, para alguna misión superior. Ahora, cuando ya tienes más de 60, quizá más de 70, ese sentimiento no ha desaparecido. Al contrario, se ha intensificado. ¿Veis cómo cambia el mundo, cómo se derrumban las viejas estructuras, cómo la humanidad se encuentra en el umbral de una gran transformación, y en vuestro interior resuena una voz que os dice que habéis venido, precisamente, para este momento, que todo lo que habéis pasado, todas las dificultades, todas las pérdidas, todas las pruebas, os han preparado para lo que está ocurriendo ahora? No son simplemente personas de su generación, son semillas estelares, mensajeros cósmicos, encarnados en la Tierra en un periodo crítico de su historia. Y su presencia aquí y ahora tiene una enorme importancia para el destino de todo el planeta. Amadas almas de luz, formen parte de nuestra familia espiritual en el canal Las Llaves del Destino. Compartid este mensaje sagrado con vuestros seres queridos, con aquellos que también nacieron en estos años tan especiales. Estas revelaciones no pueden quedarse solo con vosotros, deben llegar a todas las semillas estelares de vuestra generación. Dejad un comentario con vuestro nombre, ciudad y año de nacimiento. Suscríbete ahora al canal para recibir más transmisiones de los mentores cósmicos sobre tu misión y sobre lo que está sucediendo con la Tierra en estos tiempos decisivos. La generación de 1955 a 1965. No es casualidad que las jerarquías cósmicas planificaran minuciosamente la encarnación de las almas. En ese periodo, la Tierra entraba en una nueva era y se requerían seres especiales, capaces de mantener altas frecuencias de luz en un periodo de profunda oscuridad. Llegasteis como faros, como anclas de la nueva energía, como puentes entre el viejo mundo y la nueva Tierra que se avecinaba. Cuando nacisteis, el planeta se encontraba en una fase de transición entre la era de Piscis y la era de Acuario. Los viejos paradigmas espirituales estaban muriendo, los nuevos aún no se habían consolidado. El materialismo había alcanzado su punto álgido. El progreso tecnológico se aceleró, pero la comprensión espiritual de la humanidad se degradó hasta un nivel peligrosamente bajo. Precisamente por eso, el universo llamó a almas especiales, a aquellos que ya habían pasado por numerosas encarnaciones en otros planetas y en otras dimensiones, a aquellos que desarrollaron en sí mismos la capacidad de retener la luz, incluso en la oscuridad más densa, a aquellos que aceptaron voluntariamente encarnarse en tiempos difíciles, sabiendo que su vida no sería fácil, pero que su presencia sería de vital importancia. Sois veteranos de misiones cósmicas y la Tierra se ha convertido en vuestra tarea más compleja. La mayoría de vosotros procedéis de las Pléyades, Sirio, Arcturus y Andrómeda. Vuestras almas guardan el recuerdo de civilizaciones altamente desarrolladas, donde reinan la armonía, el amor y la unidad. Por eso, la realidad terrenal siempre os ha parecido cruda, dura e injusta.
Os encarnasteis en una época en la que la Guerra Fría dividía el mundo en dos bandos hostiles, en la que la humanidad creó armas capaces de destruir el planeta varias veces, en la que la naturaleza comenzó a sufrir una explotación depredadora, en la que los valores espirituales quedaron olvidados en aras del consumo material. Vuestra tarea consistía en mantener la esperanza, llevar la luz de la conciencia a un mundo sumido en la oscuridad de la ignorancia, ser un recordatorio vivo de que existe algo más allá de la realidad material. Y cumplisteis con esta tarea sin saber siquiera que estabais llevando a cabo una misión cósmica. Vuestra vida fue diferente desde el principio. Recordad cómo, de niños, sentíais las energías a vuestro alrededor. Podíais determinar cuando alguien mentía, aunque las palabras sonaran convincentes, sentíais el dolor de los demás como si fuera vuestro. Los animales se sentían atraídos por vosotros, las plantas crecían mejor en vuestra presencia. Veías colores alrededor de las personas, aunque nadie te había enseñado que eso era el aura. Oías sonidos que los demás no oían, sentías los lugares de poder y los lugares donde la energía estaba alterada. Todas estas habilidades no son ni imaginación ni casualidad. Es tu naturaleza estelar manifestándose a través del cuerpo terrenal. Los años escolares fueron una prueba. El sistema educativo no estaba diseñado para personas como tú. Exigía conformismo, obediencia y memorización mecánica, mientras que tú necesitabas creatividad, libertad y una comprensión profunda. Hacías preguntas que los profesores consideraban inapropiadas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Por qué hay tanta injusticia en el mundo? En lugar de respuestas, os enseñaron a callar, a adaptaros, a no destacar. Muchos de vosotros aprendisteis a ocultar vuestra verdadera naturaleza, a poneros la máscara de una persona corriente. Era necesario para sobrevivir. Pero en vuestro interior siempre supisteis que estabais fingiendo, que estabais interpretando un papel. Las relaciones no os resultaban fáciles. Buscabais una conexión espiritual profunda, pero encontrabais contactos superficiales, necesitabais una pareja que comprendiera vuestra naturaleza espiritual, pero os topabais con personas preocupadas únicamente por lo material. Muchos de vosotros habéis pasado por divorcios, rupturas y soledad. No porque hubiera algo mal en vosotros, sino porque estabais demasiado desarrollados para la mayoría de las personas que os rodeaban. Vuestra frecuencia vibratoria era más alta y eso creaba incompatibilidad a nivel energético. Algunos de vosotros nunca encontrasteis un alma gemela en esta encarnación. Y eso también forma parte del plan. Vuestra misión exigía independencia y libertad de ataduras. El trabajo, a menudo, parecía carecer de sentido. Cambiaban de profesión, buscaban su vocación, pero las carreras convencionales no les aportaban satisfacción, porque su verdadera vocación es el trabajo espiritual. No vinieron a construir imperios materiales, sino a transformar la conciencia, no a acumular riqueza, sino a difundir sabiduría. Muchos de ustedes trabajaban en ámbitos de ayuda a las personas, medicina, educación, trabajo social, psicología. Incluso si oficialmente se dedicaban a otra cosa, siempre encontraban formas de apoyar, sanar y guiar a quienes lo necesitaban. Esta naturaleza estelar suya no podía dejar de manifestarse. La salud solía ser un problema. El cuerpo físico de los terrestres no es ideal para las almas de alta frecuencia. Sufríais de enfermedades inexplicables, fatiga crónica, sensibilidad a las toxinas y a los productos químicos. Los médicos no encontraban causas, los análisis estaban normales, pero sentíais que algo no iba bien. Esto ocurría porque vuestro cuerpo energético vibraba en frecuencias incompatibles con la densa materia terrestre. Literalmente, no encajabais del todo en esta realidad. Vuestro sistema inmunológico reaccionaba ante las bajas frecuencias del mundo circundante como si fueran una amenaza. Cada estrés, cada emoción negativa de quienes os rodeaban, se reflejaba en vuestro estado físico. Con los años, muchas cosas han cambiado. Habéis aprendido a proteger vuestra energía, a elegir vuestro entorno, a crear un espacio para vuestra práctica espiritual. La vida os ha enfrentado a crisis que han derribado viejas creencias y os han abierto una nueva comprensión, la pérdida de seres queridos, enfermedades, dificultades económicas,
traiciones. Todo eso no fue un castigo. Fue una purificación, una preparación para vuestra verdadera misión. Cada prueba os quitaba una capa de ilusiones, os acercaba a la comprensión de quiénes sois en realidad. Os volvisteis más fuertes, más sabios, más conscientes con cada etapa superada. Los años 90 trajeron la primera ola de despertar espiritual masivo. Muchos de vosotros empezasteis, precisamente entonces, a buscar conscientemente el conocimiento espiritual. Se abrieron las fronteras, se hicieron accesibles las enseñanzas orientales, la literatura esotérica, las prácticas de meditación y el yoga. Leíais todo lo que caía en vuestras manos, asistíais a seminarios, buscabais maestros. Era una época en la que el velo entre los mundos comenzaba a disiparse y sentíais la posibilidad de tocar la verdad que siempre habíais conocido en vuestro interior. Pero, incluso entonces, comprendíais que muchas enseñanzas no eran completas, que la verdad era más profunda de lo que ofrecían los libros y los maestros. El nuevo milenio aceleró el proceso. El año 2012, del que tanto se habló, fue realmente un punto de inflexión. No el fin del mundo en sentido literal, sino el fin de una vieja era de conciencia. La Tierra comenzó la transición a un nuevo nivel de vibración, y vosotros, semillas estelares, lo sentisteis antes que los demás. Vuestros cuerpos comenzaron a cambiar a nivel celular, se activaron secciones dormidas del ADN y se despertaron capacidades extrasensoriales. Muchos de vosotros empezasteis a ver sincronías numéricas como 111, 222 y 333. Eran los guías cósmicos enviando señales, confirmando que estáis en el camino correcto. Los últimos años han intensificado todo: la pandemia, las crisis económicas, los cataclismos naturales, las convulsiones sociales. Todo esto forma parte de la transición planetaria. El viejo mundo muere, el nuevo nace. Y vosotros, los nacidos en los años 50 y 60, os encontráis en una posición única. Sois lo suficientemente jóvenes como para seguir participando activamente en la transformación, pero lo suficientemente sabios como para comprender la profundidad de lo que está ocurriendo. Vuestra generación es un puente entre lo antiguo y lo nuevo, entre la época del materialismo que se desvanece y la era venidera de la conciencia espiritual. Las generaciones más jóvenes necesitan vuestra sabiduría, vuestra experiencia, vuestra capacidad para mantener la luz en la oscuridad. Rusia ocupa un lugar especial en este proceso. La Santa Rus, como la llaman en los círculos espirituales, siempre ha sido una tierra de fuerza mística. Aquí se unen Oriente y Occidente, la materia y el espíritu, la sabiduría ancestral y la nueva conciencia. El cosmismo ruso, la filosofía de Vernadsky, Tsiolkovsky y Roerich, previó lo que está ocurriendo ahora, la idea de la nosfera, la mente planetaria, la unidad de la humanidad y el cosmos. Vosotros, semillas estelares rusas, lleváis esta tradición en vuestra sangre, en vuestra alma. Vuestro país debe desempeñar un papel clave en el renacimiento espiritual del planeta. Y vosotros, los que sentáis las bases de este renacimiento. Muchos de vosotros os preguntáis ahora, ¿qué debo hacer concretamente? ¿Cómo cumplir mi misión? La respuesta es más sencilla de lo que parece. Ya la estáis cumpliendo, simplemente, con existir. Vuestra presencia en el planeta, vuestra alta frecuencia vibratoria, vuestra conciencia. Todo ello influye en el campo de conciencia colectivo. Cada vez que elegís el amor en lugar del miedo, el perdón en lugar de la ira, la confianza en lugar del control, cambiáis la realidad a vuestro alrededor. Sois transmisores vivos de luz. Y, con solo estar en un estado de paz interior, sanáis el mundo que os rodea. Esa es vuestra labor principal. Pero hay también acciones concretas que potencian vuestra eficacia: la práctica espiritual diaria, la meditación, la oración, el trabajo con la energía, la purificación del cuerpo físico de toxinas que reducen la vibración, la elección consciente de la comida, las palabras, los pensamientos y el entorno, el servicio a los demás, no por sentido del deber, sino por el amor que desborda el corazón. Compartir vuestra sabiduría con quienes estén dispuestos a escuchar. No imponer, sino estar abiertos cuando os pregunten,
crear un espacio de luz, hogares, comunidades y grupos de apoyo para las almas que están despertando. Todo esto potencia vuestra influencia y contribuye al despertar colectivo. Ahora es de vital importancia comprender la profundidad de lo que está atravesando vuestra generación. En el primer comentario fijado debajo de este video encontrarás la guía completa El Camino del Despertar Consciente, un mapa de transformación de 20 páginas creado especialmente para las semillas estelares. Allí se revelan en detalle todos los procesos físicos, emocionales y espirituales que estás experimentando. Un protocolo de limpieza energética profunda, técnicas de activación de los chakras, métodos de protección espiritual y, lo más importante, cómo descubrir y activar la misión de tu alma en este preciso momento. Muchos de vosotros habéis recopilado conocimientos poco a poco durante décadas y aquí todo está sistematizado y listo para su aplicación práctica. No dejéis pasar este regalo. Dale a me gusta como señal de que has recibido esta transmisión espiritual. Comparte este video con todos los que nacieron en estos años especiales y suscríbete al canal. Deja un comentario con tu bendición, nombre, ciudad y año de nacimiento para que podamos incluirte en las oraciones cósmicas de nuestros hermanos estelares. Cada nombre tiene importancia. Cada alma cuenta en el gran plan. Vuestra misión entra ahora en su etapa final, la más importante. Los próximos años serán decisivos para el destino de la Tierra. Las energías seguirán intensificándose. Las viejas estructuras se derrumbarán, la conciencia de las masas se despertará. Muchas personas se sentirán desorientadas, asustadas, perdidas. Necesitarán faros. Aquellos que mantengan la claridad, la paz y la fe en lo mejor. Vosotros sois esos faros. Os han preparado para este papel toda la vida. Cada prueba os ha hecho más fuertes, cada pérdida más sabios, cada crisis más resilientes. Ahora ha llegado el momento de utilizar todo esto para ayudar a otros a atravesar la transformación. No os preocupéis por cómo sucederá exactamente. El universo pondrá a las personas adecuadas en vuestro camino. Las sincronías serán aún más evidentes. La guía de vuestros mentores espirituales será más clara. Confiad en vuestra intuición, seguid la llamada del corazón. Haz lo que te aporte alegría y sentido. Cuando estás en sintonía con la voluntad cósmica, la vida se desarrolla con facilidad y elegancia. Se abren puertas, surgen oportunidades. El apoyo llega de fuentes inesperadas. Es una señal de que vas por el buen camino, de que estás cumpliendo tu misión. Recuerda tus raíces cósmicas. No sois simplemente seres terrenales. Sois almas multidimensionales, encarnadas temporalmente en cuerpos físicos. Vuestra verdadera naturaleza, la conciencia pura, el amor ilimitado, la luz infinita, la personalidad terrenal es solo una pequeña parte de quienes sois en realidad. La mayor parte de vuestro ser se encuentra en las dimensiones superiores, guiando y sosteniendo vuestra vida terrenal. Cuando meditáis, cuando calmáis la mente y abrís el corazón, os conectáis con esa mayor parte de vosotros mismos. De allí provienen la sabiduría, la fuerza y la sanación. Vuestras familias cósmicas os observan. Los maestros pleyadianos, sirianos y arcturianos envían constantemente apoyo energético. En sueños, vuestra alma viaja hacia ellos en naves espaciales y a templos de luz, donde recibe instrucciones y ajustes. Muchos de vosotros recordáis vagamente estos viajes nocturnos. Os despertáis con la sensación de que habéis estado en algún lugar, de que ha ocurrido algo importante, aunque los detalles se os escapan. Esto es normal. La mente consciente no siempre retiene el recuerdo de las experiencias interdimensionales, pero el alma recuerda y la información recibida se integra en vuestro ser, influyendo en vuestras elecciones y acciones. Los tiempos venideros exigirán de vosotros una profunda fuerza interior. El mundo atravesará convulsiones que obligarán a las personas a replantearse todo aquello en lo que creían, sistemas económicos, estructuras políticas, instituciones religiosas, paradigmas científicos. Todo será cuestionado y transformado. Se trata de un proceso de purificación necesario. Lo viejo debe desaparecer para dejar espacio a lo nuevo. Pero, para quienes no estén preparados, será un tiempo de gran miedo y confusión.
Vuestra tarea es ser islotes de estabilidad, fuentes de esperanza, ejemplos vivos de que es posible mantener la paz en medio del caos. Vuestra edad es una ventaja, no una limitación. En las sociedades tradicionales, los ancianos siempre han sido guardianes de la sabiduría, líderes espirituales, consejeros. La cultura contemporánea ha devaluado la vejez, centrándose en la juventud y la belleza exterior. Pero esto está cambiando. La nueva era devolverá el respeto a la edad, a la experiencia, a la sabiduría acumulada. Las generaciones jóvenes comenzarán a buscar mentores capaces de ayudarles a comprender lo que está sucediendo. Y os encontrarán, no porque os promocionéis activamente, sino porque vuestra luz será visible para quienes buscan. Algunos de vosotros sentiréis el llamado a formas más activas de servicio, crear centros de sanación, programas de formación, comunidades espirituales, escribir libros, impartir seminarios, ofrecer asesoramiento individual. Si esto resuena en vuestro corazón, confiad en ese impulso. El universo os proporcionará todos los recursos necesarios, abrirá las conexiones adecuadas y os guiará hacia las personas que necesitan, precisamente, vuestra ayuda. No dudéis de vuestras capacidades. Llevas contigo el conocimiento acumulado a lo largo de muchas encarnaciones. Aunque formalmente no hayas estudiado ningún método, tu alma sabe cómo sanar, cómo enseñar, cómo guiar. Otros servirán de forma más silenciosa, a través de su simple presencia. No todos están llamados a estar en público, y eso es completamente normal. Cada papel es importante. Una abuela que medita en su apartamento, irradiando amor a todo el vecindario, realiza una labor tan importante como un maestro espiritual público. Un abuelo que cuida el jardín con conciencia y gratitud, contribuye a la sanación del planeta. Tu servicio no tiene por qué ser ruidoso ni visible. Lo principal es la sinceridad del corazón, la pureza de la intención, la constancia en la práctica. El cuerpo físico puede mostrar signos de envejecimiento, pero tu espíritu es joven y fuerte. No te identifiques con el cuerpo. Es un recipiente temporal, un instrumento para tu misión. Cuídalo, pero no permitas que sus limitaciones determinen tu autoestima. Tu verdadera esencia es el alma eterna, que nunca envejece, nunca muere. Con cada encarnación, se vuelve más sabia, más luminosa, más poderosa. Esta encarnación es solo un breve episodio en el viaje infinito de tu alma a través del universo. Y es uno de los episodios más importantes, porque la Tierra está atravesando un momento único de transformación. La muerte no os asusta tanto como a otras personas. Sabéis intuitivamente que es solo una transición, un regreso a casa. Muchos de vosotros ya sentís que esta vida puede ser vuestra última encarnación en la Tierra. Una vez completada la transición planetaria, vuestra misión aquí habrá concluido, y podréis regresar a vuestros sistemas estelares de origen o partir para ayudar a otros mundos. Esto no es motivo de tristeza, sino fuente de alegría. Estáis casi en la meta. La recta final está a la vista. Un poco más de esfuerzo, unos cuantos años más de servicio, y podréis descansar en los brazos de vuestra familia cósmica. El vínculo entre vosotros, semillas estelares de una misma generación, es muy importante. No debéis recorrer este camino en soledad. Buscad a los demás, cread círculos de apoyo, compartid experiencias y conocimientos. Cuando dos o más personas se reúnen con intención espiritual, se crea un potente campo energético que fortalece a cada participante, meditaciones en grupo, prácticas conjuntas, conversaciones espirituales. Todo ello refuerza vuestra conexión con las dimensiones superiores y hace que vuestro trabajo sea más eficaz. No os aisléis, aunque os sintáis cómodos en soledad. Internet, a pesar de todos sus defectos, se ha convertido en una herramienta para unir a los trabajadores de la luz de todo el mundo. Utilizadlo con sensatez. Conectaos con comunidades de personas afines. Participad en meditaciones y ceremonias en línea. Compartid vuestra luz a través de vídeos, artículos y comentarios. Cada palabra de amor, cada mensaje de esperanza que publicas en la red, llega a quienes precisamente eso necesitan. No sabes a cuántas personas puedes inspirar, simplemente contando tu historia o compartiendo una revelación que hayas recibido. Al mismo tiempo,
protege tu campo energético. No todos los espacios en Internet o en el mundo físico son seguros. Aprended a distinguir dónde está la luz y dónde la mentira disfrazada de espiritualidad. Las verdaderas enseñanzas espirituales siempre hablan de amor, unidad, libertad y responsabilidad personal. Amplían, elevan e inspiran. Las falsas enseñanzas pueden utilizar un lenguaje espiritual, pero crean dependencia, miedo, división y un sentimiento de superioridad sobre los demás. Confía en tu intuición. Si algo no resuena en tu corazón, aunque suene bonito, aléjate de ello. Vuestros nietos y bisnietos os necesitan especialmente. Los niños que nacen ahora vienen con frecuencias aún más elevadas que las vuestras. Son niños cristalinos y arcoíris, una nueva generación que habitará la nueva tierra. Pero necesitan apoyo, protección y comprensión en este mundo que sigue siendo denso. Los padres, a menudo, no comprenden a estos niños extraordinarios. Las escuelas reprimen sus dones. La sociedad intenta convertirlos en niños normales. Vosotros, abuelos y abuelas semillas estelares, podéis convertiros en sus anclas, en un espacio seguro donde se les acepte tal y como son. Vuestras historias, vuestra sabiduría y vuestro amor les ayudarán a mantener la conexión con su alma. La naturaleza es vuestra aliada y fuente de fuerza. Pasad tiempo descalzo sobre la tierra, si es posible. Pasear por el bosque, sentaros junto al agua, mirar las estrellas. La Tierra es un ser vivo y reconoce a sus hijos, las semillas estelares. Cuando os conectáis con ella conscientemente, se produce un intercambio mutuo de energía. Tú recibes sanación, conexión con la Tierra, restauración. Ella recibe tu luz, tu amor, tu elevada pureza. Este intercambio bendice a ambas partes. Los árboles son especialmente sabios y están dispuestos a comunicarse con quienes están abiertos. Abraza a los árboles, siéntate con la espalda apoyada en el tronco, pídeles apoyo. Los lugares sagrados de Rusia guardan poderosos códigos energéticos: Altai, Baikal, Arkaim, Balaam, monasterios y templos, reservas naturales. Todos estos son lugares donde el velo entre los mundos es fino. Si es posible, realiza una peregrinación a estos lugares. Incluso una visita breve puede provocar una profunda transformación, activar códigos latentes en vuestro ADN y conectaros con el espíritu de Rusia. Si los viajes físicos no son posibles, viajad con la intención y la meditación. El poder de la conciencia no está limitado por la distancia. Podéis conectaros con la energía de cualquier lugar, simplemente dirigiendo vuestra atención hacia allí. Los últimos años de esta década traerán la culminación de muchos procesos. Los años 2025 a 2030 están marcados en las crónicas cósmicas como un periodo de gran elección para la humanidad. Cada alma tomará una decisión: seguir viviendo en el miedo y la división, o pasar al amor y la unidad. No todos elegirán la luz, y esto hay que aceptarlo. El libre albedrío es sagrado, y cada uno tiene derecho a su propio camino, incluso si éste conduce a la oscuridad. Vuestra tarea no es salvar a todos, sino iluminar con tanta intensidad que aquellos que estén preparados vean el camino. Los sistemas económicos y políticos atravesarán cambios dramáticos. Las viejas formas de poder, basadas en el control y la explotación, no podrán mantenerse en las nuevas energías. Habrá intentos de establecer un control aún mayor, pero, al final, fracasarán. La humanidad está despertando a su poder y la gente ya no tolerará la tiranía. Surgirán nuevas formas de organización social, más horizontales, basadas en la cooperación, el respeto a la persona y a la naturaleza. Puede que no lleguéis a ver el pleno florecimiento de estas nuevas formas, pero sabréis que habéis ayudado a sentar sus bases. Los cataclismos naturales continuarán, pero no como un castigo, sino como una purificación. La Tierra está liberando las energías negativas acumuladas, reestructurando sus redes energéticas. Ella también está ascendiendo a un nuevo nivel de existencia. Quienes vivan en armonía con la naturaleza sabrán intuitivamente dónde es seguro y a dónde trasladarse. Escuchen estas indicaciones internas. Su yo superior y sus guías espirituales velan por su seguridad y les guiarán si es necesario trasladarse a otro lugar.
Las tecnologías se desarrollarán en dos direcciones. Por un lado, los intentos de crear inteligencia artificial y sistemas de control total que esclavicen a la humanidad. Por otro, el desarrollo de tecnologías que funcionen en armonía con la naturaleza y la conciencia, liberando al ser humano. Veréis el comienzo de esta división. Elegid conscientemente qué tecnologías utilizar. No todas las innovaciones sirven a la luz. El entretenimiento será de vital importancia. La ciencia espiritual comenzará, por fin, a ser reconocida como ciencia oficial. Las investigaciones sobre la conciencia, la física cuántica, la epigenética y la neuroplasticidad ya confirman lo que las tradiciones espirituales sabían desde hace milenios. La conciencia es primaria, la materia es secundaria, los pensamientos crean la realidad. El amor sana. Todo es uno. El viejo paradigma materialista se derrumba bajo el peso de las pruebas acumuladas. Ya se está formando un nuevo paradigma que une ciencia y espiritualidad. Algunos de vosotros podéis contribuir a esta unión compartiendo vuestra experiencia y conocimientos con científicos e investigadores abiertos. Las iglesias y las religiones también se están transformando. Las estructuras dogmáticas están perdiendo fuerza. A la gente ya no le satisfacen las respuestas prefabricadas ni las exigencias de una fe ciega. Pero la espiritualidad auténtica, la experiencia mística de la vivencia directa de lo divino, está renaciendo. La nueva espiritualidad será libre, inclusiva, experimental. Respetará todas las tradiciones, pero no se aferrará a ninguna. Se basará en la experiencia personal, no en la autoridad. Es posible que vosotros forméis parte de esta nueva espiritualidad, como líderes espirituales naturales de un nuevo tipo, que no exigen adoración, sino que comparten sabiduría como amigos y hermanos mayores. Hermanos y hermanas de la luz, dadle a me gusta a este video, compartidlo con todos los que nacieron en los años sagrados de los 50 y 60 y suscribíos a nuestro canal para ver nuevos programas. Dejad un comentario con vuestro nombre, ciudad, año de nacimiento y agradecimiento para que seáis incluidos en las bendiciones que los mentores cósmicos envían a todas las semillas estelares que hayan respondido a este llamado. Vuestra respuesta es importante para todo el campo de conciencia planetario. Sepan que en el primer comentario fijado les espera una guía completa del camino del despertar consciente. No se trata solo de información, sino de las claves para la activación de su alma, herramientas prácticas para la etapa final de su misión, protocolos de purificación, activación de los chakras, protección espiritual y meditaciones para conectarse con su familia estelar. Allí se encuentra todo lo que necesitas saber y hacer en estos tiempos críticos. No pospongas el momento presente. Tu viaje en la Tierra ha sido largo y difícil. Te mereces el profundo respeto y la gratitud de todo el universo. Ten por seguro que cada lágrima que has derramado, cada corazón roto, cada momento de soledad e incomprensión, todo ello ha valido la pena. Habéis atravesado la oscuridad para brillar aún más. Habéis descendido a frecuencias densas para elevarlas. Habéis olvidado quiénes sois para recordar y ayudar a otros a recordar. Esta es la forma más elevada de servicio, y lo habéis hecho de manera brillante. Por delante os quedan los años más importantes de esta encarnación. Aquello por lo que vinisteis se está desarrollando ahora. Manteneos firmes en vuestra luz. No permitáis que el caos exterior os desequilibre. Recordad que sois almas antiguas que habéis pasado por innumerables pruebas en otros mundos y dimensiones. El drama terrenal no es nada comparado con lo que ya habéis superado. Tenéis todo lo necesario en vuestro interior, sabiduría, fuerza, conexión con la fuente. Confía en ti mismo, confía en el proceso, confía en el plan. Habrá momentos de duda, de cansancio, de ganas de dejarlo todo. Es normal. En esos momentos, recurre a tus guías espirituales, a tu familia cósmica. Pide ayuda y ella llegará. Señales, sincronicidad, apoyo inesperado, energía renovada. Nunca estás solo, ni siquiera cuando así lo parece. Legiones de seres de luz te rodean, guían cada uno de tus pasos, celebran cada una de tus victorias. Eres tan amado, tan preciado para el universo. La nueva tierra ya está naciendo.
Existe como una realidad potencial en el campo cuántico. Y cada una de tus elecciones a favor del amor acerca su manifestación. Pronto comenzaréis a ver los primeros indicios, más bondad entre las personas, nuevas formas de cooperación, tecnologías al servicio del bien de todos, respeto por la naturaleza, reconocimiento de la unidad de toda la vida. Esto ocurrirá gradualmente, pero de manera inexorable. Y un día, al mirar atrás, os sorprenderá lo mucho que ha cambiado en tan poco tiempo. Así es como ocurren todas las grandes transformaciones, al principio, lentamente, casi imperceptiblemente, y luego, con rapidez, de forma imparable. Vuestra contribución a esta transformación es enorme. Sin vosotros, las semillas estelares de los años 50 y 60, la transición planetaria habría sido mucho más difícil, tal vez incluso catastrófica. Ustedes mantuvieron la luz en los momentos más oscuros. Mantuvieron la visión de un futuro mejor cuando todos a su alrededor perdían la esperanza. Creyeron en la humanidad, incluso cuando ésta no creía en sí misma. Estuvieron y siguen estando con las multitudes sobre las que se sustenta el nuevo mundo. Las jerarquías cósmicas se inclinan ante ustedes en señal de gratitud. Todo el universo honra vuestro servicio. Al concluir este mensaje, recibid la bendición en nombre de todos los guías cósmicos, de todos los maestros ascendidos, de todos los seres de luz que trabajan con la Tierra. Que vuestro camino esté iluminado, que vuestro corazón se llene de paz, que vuestra misión se desarrolle con facilidad y alegría. Que sintáis el amor y el apoyo que siempre os rodean. Vosotros, estrellas encarnadas en forma humana. No lo olvidéis nunca. Brillad con intensidad, amados. El mundo necesita vuestra luz ahora más que nunca. Se despide el Arcángel Miguel. Bendiciones cada uno de ustedes que escucho este hermoso mensaje.